Pulso económico, que como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido la sesión al IBEX 35, a nuestro índice bursátil. Hoy cerramos en rojo, 0,23 abajo, el índice general se queda en 9.338,3, con algunos valores, los bancarios están todos hoy en el verde. Quien más sube en el día de hoy es Unicaja, 1,63 arriba, BBVA 1,51 arriba y Arcelor 1,24 arriba, pero por abajo iríamos encontrando pues CaixaBank, iríamos encontrando todo el conjunto bancario. En el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, Grifols, la que peor, 3,28 abajo, AENA, que hoy se deja 2,23, y en tercer lugar Endesa, que se deja 1,40. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en la mesa de análisis económico que convocamos cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape ni un solo detalle. Bien, en la mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de ese traspiés esperado. Por otra parte, la economía de la eurozona entra en recesión técnica, con una contracción del 0,1% en el primer trimestre y, bueno, pues eso obliga a corregir las previsiones. Las causas de todo esto, la inflación, los tipos de interés, las consecuencias de la guerra en Ucrania, y esto tiene un punto, digamos, dentro de lo malo, un punto positivo, que es que quita presión al Banco Central Europeo en las decisiones que tenga que tomar dentro de unos días, la semana que viene. Y hay que hablar también de ACS. ACS construirá el nuevo estadio de los Buffalo Bills, un equipo de fútbol americano en el estado de Nueva York. Y eso a la obra se lleva, o se trae, mejor dicho, 1.400 millones de dólares, que no está mal la cosa. Les presento ya a nuestros invitados del día de hoy. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Bien hallada. Muchas gracias. Hacía tiempo y tenía muchas ganas de volver. Por eso digo. Todo fenomenal. Bien hallada. ¿Todo gracias, bien? Todo bien. Me alegra mucho. Gracias. Y don José Ramón Riera, economista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavi. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estupendamente. Pues bueno, vamos a empezar a echarle un vistazo a la sesión de bolsa de hoy. Parece que bueno, los bancos han sostenido al IBEX de todas. Efectivamente, los bancos nos salvan un poco, ¿no? Y ayer nos salvaba Inditex también, vamos como un poco por libre, como siempre. Pero bueno, esta racha también de la banca se puede acabar. Es verdad que hay motivos todavía y hay bancos que les queda recorrido. Hemos visto muy buenos resultados en el primer trimestre. Obviamente el entorno de tipos de interés, los márgenes de intereses que hemos visto de la mayoría en el primer trimestre con unos incrementos muy buenos, pero sí que es verdad que la incertidumbre vuelve a estar encima de la mesa. Estamos viendo subidas de tipos de interés por parte de bancos centrales que no esperábamos, como Australia o Canadá, entonces ahora el mercado está un poco viendo a ver qué hace la FED la semana que viene. Y luego unos datos económicos que luego comentaremos que tampoco son muy positivos. Si quieres que te diga la verdad, Sara, yo no termino de entender cómo seguimos ahí en los 9.300. Claro, pues es un poco lo que decíamos, porque en España vamos un poco por libre y siempre hemos sido, pues es decir, como es un índice muy concentrado, para lo bueno y para lo malo, muchas veces no seguimos la pauta del resto de índices. Inditex ayer fue fenomenal y además buenísimos los resultados. Y luego, efectivamente, la banca ahora, pues el mercado se está lanzando o se ha lanzado desde que empezó el año a la banca española, pero ojo, por eso yo digo que hay que ser prudente porque se puede dar la vuelta. Hombre, yo estoy un poco triste porque, por desgracia, llevaba en las últimas 8 visitas aquí, en que siempre que yo venía el IBEX estaba en verde. El talismán le llamaban. Sí, pues el talismán se ha ido se ha echado a perder. Es decir, que habrá que buscar otro nuevo. No, hoy no brilla. Oye, a ver si soy yo la de la mala suerte, porque yo estaba pensando lo contrario, que hacía mucho que no venía, pero que más o menos la última vez que vine estábamos en una situación parecida, o sea, que a ver si soy yo que traigo la mala racha. No, yo creo que simplemente es el mercado, que como tú muy bien has dicho, está, bueno, pues raro y entonces algún día pues tiene que fallar. Afortunadamente, afortunadamente la banca, es decir, con sus magníficos resultados, y creo que hay algo que a la banca la deja dormir muy tranquila, ha bajado en el último año 12.000 millones de euros en morosidad.
ha pasado de casi 54.000 a 42.000 millones, es decir, en un añito, o sea, con lo cual empieza este trimestre, bueno, o sea, ya lleva este trimestre con un sosiego muy importante. Vamos a hacer un análisis somero, naturalmente, de cómo se comporta el IBEX, porque ofrece la mayor rentabilidad por dividendos de los últimos 8 años. Algunas empresas están ahí al frente de esa batalla, Enagas, CaixaBank, BBVA, Mapfre, Telefónica, serían los valores más destacados dentro de eso. Eso es, has dicho los mejores, ¿no? La media está casi en un 5%, con lo cual, efectivamente, hay que decir que esto no es algo nuevo, es decir, muchas de estas grandes empresas españolas, una de las cosas que tiene el IBEX 35 es que efectivamente tiene una rentabilidad por dividendo muy buena, ¿no? De las mejores de Europa. Con lo cual, bueno, es una estrategia más que yo creo que algunas lo hemos comentado también, que hacen muchos inversores y efectivamente, depende ahora con que lo compares, está en casi en un 5%, 4,7%, pero es verdad que también estamos en un entorno donde asumiendo riesgo quizás se pueden, o incluso sin asumir mucho, obtener rentabilidades parecidas, pero efectivamente tenemos una de las mejores rentabilidades por dividendo de Europa. Que yo me apunto a lo que ha dicho Sara. Yo creo que, bueno, pues es decir, afortunadamente cuando nuestra bolsa va bien y los resultados de las entidades públicas de este estilo son buenos, es decir, lo demuestran repartiendo los dividendos como Dios manda, lo cual hace que tengan una enorme fidelidad en sus tipos de inversores. Bueno, pues es difícil. También porque al final, claro, efectivamente, no sufren esos grandes vaivenes que sufren otro tipo de organizaciones. Bueno, vamos a la mala noticia, pero la gran noticia del día es que la economía de la eurozona ha entrado en recesión técnica, ya saben, 2 trimestres de crecimiento negativo consecutivos, y así ha sido. El país donde peor van las cosas, a la vista de su crecimiento de PIB, es Irlanda. Después Holanda, tampoco van bien en Alemania. En España les tengo que recordar que nos habíamos quedado en un crecimiento del primer trimestre del 0,5. Está sin consolidar, o sea que a lo mejor, bueno, algo varía y ya lo iremos viendo. Eso tiene un elemento positivo, lo decíamos antes, pues que el Banco Central Europeo se libera de presiones y lo tiene bastante claro lo que tiene que hacer, entiendo yo. Vamos a ver un trabajo en el que les recopilamos lo que ha pasado hoy con la entrada en recesión de la zona euro. La eurozona entró en recesión técnica en el primer trimestre de 2023. El Producto Interior Bruto de la zona euro registró una contracción del 0,1% en los 3 primeros meses del año. De este modo, la Oficina Estadística Comunitaria ha revisado 2 décimas a la baja su anterior estimación, publicada a mediados de mayo, que apuntaba a una expansión del 0,1% del PIB de la eurozona entre enero y marzo. Se trata de la primera recesión registrada en la economía de la zona euro desde que el PIB se contrajera en el primer y el segundo trimestre de 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus y las restricciones implementadas. En comparación con el primer trimestre de 2022, la economía de la eurozona y del conjunto de la Unión Europea aumentó un 1% en cada caso. Entre los países de la Unión Europea, cuyos datos estaban disponibles, el mayor crecimiento del PIB en el primer trimestre del año correspondió a Polonia, Luxemburgo y Portugal. En términos interanuales, el mayor crecimiento del PIB se registró en España con un 3,8% por delante de Chipre y de Malta. Don José Ramón Riera. Vamos a ver, primero, yo creo que el PIB español, tengo mi sensación de que tiene que tener alguna corrección, porque es muy raro un crecimiento del 0,5% en el PIB con una caída del consumo total en un 1,4%. Entonces, pues, a lo mejor no, pero suena que puede haber corrección. Segundo, es problemático porque que los grandes países de la Unión Europea, como Alemania, como Holanda, es decir, hayan entrado en recesión, significa que nosotros vamos a tener un problema importante. El 61% de todas las exportaciones de nuestro país van a la Unión Europea. O sea, con lo cual, es decir, ojo, porque además, es decir, Alemania es el segundo importador de productos españoles y Países Bajos me parece que está en la tercera o la cuarta posición.
decir, el primero es Francia, es decir, en el primer trimestre le hemos exportado 60.000 millones, a Alemania casi 40.000, con lo cual, en cuanto Alemania contraiga y reduzca las exportaciones, la compra de productos españoles un poquito y Países Bajos lo mismo, vamos a tener un problema serio del PIB, entre otras cosas porque según el INE, la subida del 0,5 viene precisamente por nuestras exportaciones, que han crecido sobremanera, y nuestras importaciones, debido al tema energético, han bajado de forma sustancial. Según el INE, eso es lo que ha favorecido el 0,5. Esta inflación, no nos olvidemos, es decir, es de crecimiento técnico y además inflación, porque estamos en un 6,1. Las cosas vienen duras, porque eso sí que no es tan fácil de resolver. Eso es. De hecho, yo creo que es de las peores situaciones que estudias como caso, ¿no?, en la carrera, y que no es tan fácil que ocurre, que se dan las dos cosas a la vez, que es eso, no hay crecimiento y encima tienes inflación. Dos cosas que veo aquí. La primera, que también me parece que es importante mencionar, es que encima no se esperaba, o sea, se ha tenido que revisar a la baja y era algo que el mercado o los agentes económicos no esperaban, cosa que me parece a estas alturas que vivimos en unos entornos que es muy fuerte, porque nadie lo esperaba y se esperaba además crecimiento. Y eso a mí me parece que hay que mencionarlo y que es muy preocupante. Y luego la segunda, respecto al Banco Central Europeo, que como muy bien decíamos, lo tiene muy complicado, porque en una situación así subir tipos no es la solución, evidentemente, porque no hay crecimiento y lo que no vas a hacer encima es complicarlo más a las economías domésticas, etcétera, para pedir créditos, etcétera. Pero por otro lado tampoco puedes hacer ronda de liquidez, porque no puedes, con lo cual es, como bien decía, una situación muy complicada que acabará tarde o temprano afectando a lo que es la bolsa y a los mercados. Y luego una última cosa, por matizar, esto estamos hablando de Europa, pero es que también hemos tenido un dato malísimo esta semana, hoy es jueves, el lunes creo que fue ya, si no me equivoco, que era de las exportaciones chinas, que en China estamos viendo también ahora de repente una situación que tampoco esperábamos si nos lo preguntara hace un mes, que eso afecta al resto del mundo, pues es la segunda potencia. Vamos con los datos inesperados. Hoy han salido los datos semanales del paro en Estados Unidos y resulta que son sustancialmente más altos de lo que estaban esperando, y eso enciende algunas alarmas. Otro dato bastante malo que lo iba a añadir a lo de China, pero efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este cóctel, porque el desempleo en Estados Unidos además sí que es un dato que impacta mucho. De hecho, antes de entrar aquí, la bolsa americana estaba subiendo, porque lo que entiende el mercado es la economía está muy mal, con lo cual las subidas por parte de la FED de tipos sí que se van a parar, ¿no? Pero aunque eso en el corto plazo, el efecto inmediato en los mercados, en la bolsa, es de subidas, en realidad no es algo positivo, ¿no? Con lo cual es otro ingrediente más a la situación económica mundial. Y insisto, si contamos entre ello China, que China sí es probable que meta estímulos y eso al final acaba impactando al resto del mundo, pero es una situación bastante complicada, que tarde o temprano empezaremos a ver las consecuencias. Sí, vamos a ver. Sí, Sara ha hecho mención a una serie de cosas que son tremendamente serias. China, es decir, en el primer trimestre creció un 3%, que parecía que ya había cogido rumbo. Nadie en absoluto, es más, todo el mundo, todas las previsiones indicaban que la economía china iba a crecer alrededor del 5,9, es decir, es que ya había vuelto ya parecía, sí, que ya había vuelto, sí, bueno, a tomar, que había cogido, había tenido marcha atrás para coger carrerilla y relanzarse. La noticia del tema de las exportaciones es muy preocupante, porque indica, es decir, que de nuevo, o sea, cada vez que nuestros grandes gurús dicen no, va a haber buenos, que parece que ya hemos remontado, que tiramos para arriba, que va a ser mucho mejor todo lo que viene del año, resulta que llega la realidad y nos demuestra todo lo contrario. Es decir, el hecho de la caída del 0,1% en el PIB en la zona euro, cuando estaba ayer en más 0,1, vamos, nos ha dejado anonadados a todos. Sí. Que vengan y nos digan que hay noticias malas en el paro de Estados Unidos, ojito, sí, que llevamos una semana. Sí, que no gusta, que no gusta nada. Bueno, y no nos olvidemos una cosa, es decir, hay que parar la inflación.
como sea, hay que parar la inflación. O bien se para sola, cosa que ya se está demostrando que cuesta muchísimo, o hay que tomar medidas para parar la inflación. Y lo que no ha hecho el Banco Central Europeo, y de nuevo tengo que criticarla, es que, vale, ha tocado los tipos de interés, pero no ha reducido la masa monetaria como la tenía que haber tocado. Tenía que haber tirado deuda suavemente y retirar dinero de los mercados. Un poco más de energía. Claro, lo que ha hecho es más bien simbólico. Simbólico. Bueno, hablemos de algunos nombres propios. Es el caso de la constructora ACS, Florentino Pérez. Van a construir un nuevo estadio, el de los Buffalo Bills, en el estado de Nueva York. 1.400 millones de dólares. ¿Qué tal ven lo de ACS? Bueno, Estados Unidos es su principal mercado. Si no me equivoco, sus ingresos yo creo que vienen de Estados Unidos 60% tranquilamente a través de esta filial Turner que tienen ahí. Esto ya se sabía desde finales de año y es un muy buen proyecto para ACS. ACS luego como compañía a nivel fundamental bueno, pues tiene sus retos, tiene puntos, tiene tanto negocio que muchas veces analizarla es más complicado, tiene áreas donde tiene más retos que afrontar, pero es verdad que el mercado americano va bastante bien y este estadio es como el proyectazo, ¿no? 60.000 asientos, unos tickers de marcadores o no sé qué, súper última generación, o sea que en ese sentido es buena noticia para CS. Riera. Florentino ha marcado un gol por todas las cuadras. Sigue demostrando que lo suyo es el fútbol, en este caso, aunque sea el americano, porque bueno, el proyecto es espectacular. Y de alguna manera, es decir, si lo del Bernabéu... Abre muchas puertas. Sí, lo del Bernabéu parecía que era un espectáculo de proyecto, atengámonos a lo que viene, es decir, para los Buffalo Bills en el estado de Nueva York, que quieren ser, sin duda alguna, desde el punto de vista de la sede, algo para mostrar al mundo, es decir, para ir simplemente a que vaya la gente a verlo. Derriban lo que hay y hacen uno completamente nuevo. O sea, no es que en el Bernabéu... No, o sea, y empezamos aquí. A lo grande. Bueno, Sara, aquí te espero. No termino de entender qué está pasando con AENA. Hoy AENA caía 2,23. Todo es viento en popa para las empresas turísticas y derivadas, pero aquí ha habido un tropezón. Pues yo te voy a ser sincera, tampoco te creas que tengo la respuesta, no sé muy bien cuál puede ser el motivo. Es verdad que técnicamente se lleva viendo unos días, es decir, desde el punto de vista gráfico ha roto ya soportes y demás, cuando en el largo plazo, a finales del año pasado, la tendencia era bastante limpia alcista y luego, como bien dices tú, hace nada todavía se han dado datos para todas el sector de aerolíneas, unas previsiones buenísimas, casi estamos en niveles prepandemia en cuanto a expectativa de demanda de viajeros, etcétera, con lo cual las caídas de hoy, la verdad que no, hoy ha estado AENA en algún tipo de evento esta mañana y han hecho declaraciones sobre el Prat y demás, pero no veo mucha relación yo con las caídas en bolsa, con lo cual... Os doy dos datos, si lo digo, os doy dos datos, sí, porque uno lo he publicado hoy como el artículo mío de hoy, es decir, el turismo, es decir, a cierre de abril han llegado 21 millones de turistas extranjeros, que son solo 400.000 menos que en abril del 2019, es decir, ya está, o sea, el mes de mayo-junio superamos en número de turistas. Pero es que lo que no he publicado hoy, pero se publicará la semana que viene, que lo he terminado de analizar hoy, es los ingresos por turismo extranjero. Han crecido un 14,5%, a pesar de Cataluña, que sigue en modelo de crecimiento lógico por su modelo de tratar al turista, que sigue decayendo casi un 9%. A pesar de Cataluña, el incremento de los ingresos por turismo ha crecido un 14,5% a cierre de abril con respecto al 2019. Es decir, que es que ya estamos muy... O sea, a todos los efectos, esto va a ayudar enormemente a la economía española. Y estamos hablando de muchos miles de millones de euros. Y una cosa, y los precios del crudo también deberían ayudar, no están tan altos como por ejemplo el pasado, con lo cual... Entonces, ¿por qué cae AENA? Bueno, pues se recogen beneficios, al final la bolsa es así, si no, no sería la bolsa. Dejemos a AENA y a su drama particular. Los bancos siguen siendo la clave de la evolución del IBEX y en
vísperas de subidas y acaso de un 0,25, pues ya se descuenta un ambiente de que los bancos se han convertido en la fortaleza del IBEX. Bueno, es un poco lo que comentábamos al principio. Yo siempre, sabes, que lanzo un mensaje de prudencia porque muchas veces cuando todos los compradores o todo el mercado se centran en valores o en un sector, luego al final siempre hay, pues eso, recogida de beneficios, sobrecompra y se puede dar la vuelta. Y luego, porque en cualquier tendencia alcista, en el medio plazo está demostradísimo, siempre hay una acción-reacción, entonces que podamos ver que caigan también sería bastante normal, ¿no? Y luego, porque lo que hablábamos de la situación económica, aunque el entorno desde el punto de vista de tipos de interés es bueno para los bancos, ya lo sabemos, el hecho de que la situación económica no sea buena, eso no es bueno tampoco para los bancos. Es decir, los bancos dependen mucho de la situación económica, porque pues las economías domésticas, los agentes, las pymes son los que piden préstamos, etcétera. Con lo cual, simplemente que seamos un poco prudentes y que para los inversores o posibles inversores que nos estén viendo, que tengan esto en cuenta y no se lancen ahora, pues hay que comprar bancos todo el rato porque lo ha dicho mi cuñado. No, pero lo último que añado sí que es verdad que desde un punto de vista de resultados del primer trimestre, de márgenes de interés, de subidas de depósitos, etcétera, están ahora mismo los bancos españoles en muy buena posición. Sí, vamos a ver, es decir, es magnífico que los bancos estén en muy buena posición porque pueden venir y van a venir. Ya con Europa en el modelo de crecimiento y con el tipo, con la inflación alta, España le va a tocar. O sea, si esto nos pongamos como nos pongamos, si Alemania y Países Bajos se resfrían, nosotros vamos a coger un constipado, pero guapo, guapo, guapo. Con lo cual, la banca, es decir, en estos momentos, para mí, en mi opinión, lo está haciendo francamente bien. En lugar de ser un freno para la economía, como tuvimos durante el 2008 al 2013, que fue uno de los grandes, es decir, uno de los principales problemas que teníamos en nuestro sistema, yo creo que ahora los pillamos en muy buena forma. Es decir, ellos no van a ser la causa de que la economía se pare. Al revés, incluso en un momento determinado, se pueden llegar a incentivar que la economía se desarrolle. Y esto, sin tener una banca en estos momentos segura, firme y bien, independientemente de la cotización. Qué alivio. Pues sí. Bueno, hoy podemos terminar con una buena noticia. No siempre lo conseguimos, pero esto parece que pinta bien. Tesla, la compañía de coches eléctricos, anuncia una gran fábrica de coches que se está terminando de negociar en Valencia y alrededores, más o menos 4.500 millones de inversión prevista. Sí, es muy bueno por fin porque llevan negociando no sé cuánto tiempo y a ver si es verdad que se acaba cerrando, pero efectivamente es muy buena noticia. Está también en la zona Ford, creo que es, ¿no? Si no me equivoco, con lo cual, pero vamos, es muy buena noticia para España y para los valencianos. Pero bueno, tampoco está cerrado al 100%, o sea que vamos a ver si por fin... Hoy ya va a ser hoy difícil, ya empezamos, va a ser difícil que se echen atrás. Era muy confidencial todo, claro, además, no se podía... Hoy ya hablan todos, hablan unos y hablan otros. Sí, no, magnífica noticia, sin duda, y además, esto, fíjate, es decir, lo mismo, es meterme en un fangal. Pero lo lógico, hace 10 años, 15 años, es que esta inversión se hubiese ido a Cataluña, en donde, bueno, con lo que ha dejado Nissan, allí se podría haber montado y reorganizado. El temor de cualquiera a invertir en Cataluña hace que se lo lleve pues, a otra zona. Primero, muy interesante porque está el Mediterráneo, un magnífico puerto, es decir, con lo cual... puede competir con Cataluña sin ningún tipo de problema a efectos de transportes marítimos y hoy para la economía española una magnífica noticia, vamos, porque esto no solo va a ser la fabricación, sino va a ser la exportación también de productos, con lo cual Producto Interior Bruto español. Producto Interior Bruto. Y señor, hay que estar en todo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les agradezco a ustedes dos muchísimo su presencia y sus opiniones, a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política.